Bueno, bienvenido a todos los participantes de esta clase. Vimos ahí algunas personas conocidas, así que ahí también a los conocidos los invitamos a que puedan consultar y comentar también lo que vamos a presentar hoy día con Jordana. Em, bueno, esta clase, como lo comentó Fabricio, la va a estar siendo dictada por Jordana, ¿ya? Una profesional que tiene bastante experiencia en temáticas de gestión ambiental y sobre todo en el tema de evaluación ambiental, ¿ya? Y el objetivo de esta clase específicamente es poder comentarle a ustedes, ¿ya? Cuáles son los desafíos que hoy día se enfrenta la minería, ¿ya? Desde el punto de vista tanto de la evaluación de los proyectos como también de la gestión del cumplimiento ambiental y social. ¿Ya? Para más antecedentes del diplomado que estamos hoy día presentando, ahí les vamos a dejar nuestro link para que puedan acceder y obviamente cualquier duda y consulta, como comentaba Fabricio, la idea es que lo vamos a revisar al final de la clase. No sé, Jordana, si quieres comentar algo más asociado a esta clase. Estaba silenciada. Después de ti, Iván, ahí ya aprovecho de comentar algunas cosas. Muy bien. Bueno, hemos estructurado esta clase en primer lugar para haciendo un contexto de cuáles en la cantidad de proyectos que hoy día existen en nuestro país, proyectos mineros, específicamente focalizando el análisis en las RCAs que se han estado aprobando en los últimos años, pero también planteando el desafío que ya están teniendo los proyectos desde el punto de vista de las distintas modificaciones que están sufriendo. Y adicionalmente vamos a profundizar, que esta va a ser la sección que va a presentar Jordana, los desafíos que hoy día se están presentando los proyectos mineros desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Y posteriormente, al finalizar, yo hablaré de algunos desafíos que estamos viendo desde la mirada de gestión del cumplimiento. Eso van a ser principalmente los tópicos que vamos a estar revisando en la presente clase. ¿Qué es lo que buscamos con esta clase? En primer lugar, aportar conocimiento, aportar información, ¿ya? Respecto de la situación que hoy día está ocurriendo en materia de la gestión de proyectos mineros de la perspectiva ambiental. También hablar de la experiencia respecto a los procesos de evaluación de impacto ambiental en el cual están siendo sometidos hoy día los proyectos y también cuáles son los desafíos que nosotros identificamos y hemos observado en base a nuestra experiencia asociada a lo que es la gestión del cumplimiento ambiental. Esos van a ser como los principales objetivos de esta clase y lo que buscamos es poder entregarle a ustedes información, datos, ya que les permitan por lo menos reconocer algunos de las temáticas o de los temas que están preocupando a las distintas gestores de este tipo de proyectos en nuestro país. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los proyectos mineros en Chile. Como ustedes saben, me imagino que muchos de ustedes trabajan en el sector minero. Bueno, en nuestro país, por las características geológicas, tenemos varios sectores donde existen grandes depósitos de minerales, ¿ya? Siendo los más importantes los depósitos reconocidos como El Abra, Distrito Chuquicamata, Escondida, El Salvador y Purerillo, principalmente alojados en la zona norte de nuestro país. Pero también tenemos una zona muy rica, específicamente en sulfuros de cobre, en lo que es la cordillera andina central, donde se encuentran principalmente los yacimientos vinculados a los proyectos Pelambre, Andina, Los Bronces y El Teniente. ¿Ya? Asociado a estos depósitos existen muchos yacimientos. ¿Ya? Y la idea, obviamente, hoy día es poder comentar cuál es la evolución que han tenido estos proyectos a lo largo de los años. También acá en la clase hemos dejado una serie de antecedentes o páginas para que ustedes puedan acceder a más información, dentro de las cuales, por ejemplo, lo invitamos a conocer, por ejemplo, el trabajo que ha hecho la Zonami, ¿ya? A través de el mapa minero que contiene información muy actualizada y muy en detalle de los proyectos que existen en nuestro país. ¿Por qué quisimos hacer esta clase con Jordana? Porque nosotros vemos que hay desafíos, específicamente en los procesos de evaluación y también la gestión del cumplimiento ambiental. Y adicionalmente porque sabemos que viene un periodo en el cual, producto de una diversidad de factores, tanto internos como externos principalmente, el desarrollo de los proyectos mineros va a ser muy relevante. ¿Ya? Se tiene una proyección, esto en base a información de Cochilco, que entre el periodo 2025 y 2034 van a haber las mayores inversiones asociadas al desarrollo de
mejoran algunos proyectos que existen en nuestro país y sobre todo focalizados en lo que es la minería del cobre. Es importante tener presente que cerca del 89% de esa inversión que está proyectada va a estar asociada a esta minería, ¿ya? Y la mayoría de los proyectos que hoy día se están considerando o evaluando están asociados principalmente a proyectos brownfield, es decir, proyectos ya existentes. Lo que se busca con estas iniciativas es poder optimizar dichos proyectos, mejorar sus procesos productivos, específicamente por la alta demanda que va a haber de los minerales, ¿ya? Hoy día, no sé si vieron la noticia, llegamos a un precio histórico en materia del cobre, por lo cual sabemos que esta demanda, este crecimiento va a generar que obviamente se tengan que desarrollar estos proyectos. La mayoría de la inversión va a estar radicada en la zona norte de nuestro país, siendo la región de Antofagasta la que va a concentrar, según la información de Cochilco, la mayor inversión. Por lo tanto, también hay que tener presente cuáles van a ser los desafíos que van a enfrentar cada una de estas compañías. Pero antes de esto, de comentarle un poco los desafíos que va a presentar, queríamos también hacer una mirada con Jordana de los proyectos mineros y las licencias ambientales, ¿ya? La licencia ambiental es el permiso, la autorización que entrega el Estado de Chile o los estados para que puedan apoyar, para que puedan desarrollarse los proyectos en nuestro país o en otros lugares. En nuestro país la licencia ambiental se reconoce como Resolución de Calificación Ambiental o RCA, ¿ya? Que es el acto administrativo que dicta el Servicio de Evaluación Ambiental una vez que se evalúa un proyecto. Del total de proyectos evaluados entre 1994 a 2026, que han sido más o menos 29.000 proyectos, solamente el 18.480 proyectos han sido calificados como favorablemente. De esos proyectos, minería no es la que concentra el mayor número de proyectos evaluados favorablemente, ¿ya? Sino que es el sector pesquero. Sin embargo, el sector minero concentra un número importante también de proyectos aprobados en esta materia, vinculado a la tipología I, que es aproximadamente cerca de 2.000 proyectos, ¿ya? La mayoría de estos proyectos fueron aprobados entre el periodo 2009 y 2014, concentrándose principalmente en la zona norte del país, pero también en la zona sur, ¿ya? Y esto específicamente porque en nuestro país se evalúan proyectos tanto de minería metálica como minería no metálica, especialmente vinculados a lo que es la explotación de hidrocarburos. En esta clase nos vamos a focalizar principalmente en lo que es proyectos mineros de minería metálica, y ese va a ser nuestro foco con Jordana. Otro antecedente importante que también lo queríamos relevar, hoy día sabemos que muchos de estos proyectos se están modificando, específicamente porque se están adaptando y están desarrollándose en base a las necesidades de los mercados. Una de las principales mecanismos de modificación de estos proyectos o de consulta si las modificaciones requieren o no ingresar a evaluación de impacto ambiental han sido las consultas de pertinencia, ¿ya? Comentarles que entre el periodo 1994 y el año 2026, cerca de 40.000 pertinencias han sido presentadas al Servicio de Evaluación Ambiental, siendo la mayoría de estas resueltas, tanto favorablemente para los titulares o en algunos casos desfavorablemente. En el caso de la minería, también no es el sector que presenta el mayor número de pertinencia, sin embargo presenta un número relevante en esta materia, con cerca de 3.700 pertinencias resueltas en el periodo, siendo el mayor número de estas pertinencias ya también concentrado en los últimos años, específicamente por una serie de factores que también vamos a estar comentando en el transcurso de la clase. ¿Ya? El mayor número, eso sí, de modificaciones o consultas de modificaciones a través de pertinencia, en nuestro país sí se han concentrado en la zona norte de Chile. Bueno, acá hablamos previamente de la resolución de calificación ambiental, ¿ya? Pero cuando hablamos de RCA, muchas veces no podemos reconocer o identificar cuáles son las resoluciones de calificación ambiental que le aplican a un proyecto. La organización o el organismo que desarrolló un trabajo para poder identificar y agrupar cuáles eran las licencias ambientales que le aplicaban los proyectos fue la Superintendencia del Medio Ambiente, que desde el año 2012 ha estado trabajando en poder unificar la información, ¿ya? En base a la información que la Superintendencia tiene ya de forma pública, en la sección Datos Abiertos, se puede reconocer que hay un gran número de unidades fiscalizables,
¿ya? Que están asociados específicamente a diversos tipos o categorías de proyectos. Y en el caso de la minería, ¿ya? La Superintendencia del Medio Ambiente señala que aproximadamente existen 3.088 unidades fiscalizables, siendo estas asociadas a minería metálica, minería no metálica, extracción de áridos y otras principalmente. Un aspecto importante en relación a esta información es que, claro, existe una agrupación, ¿ya? O una concentración de resoluciones o licencias ambientales específicamente en algunos proyectos. Y aquí queríamos mostrarle algunos datos para que también los tengan en consideración. Hoy día en nuestro país existen unidades fiscalizables que tienen más de 100 resoluciones de calificación ambiental, las cuales principalmente están vinculados a proyectos de extracción de hidrocarburos, siendo el sector, por ejemplo, Bloquefel, ¿ya? Que está asociado a la explotación de hidrocarburos, un sector geográfico que concentra cerca de 176 resoluciones de calificación ambiental. En el caso de la minería, ¿ya? Los proyectos que hoy día están concentrando la mayor cantidad de instrumentos de carácter ambiental que regulan estas unidades fiscalizables son Minera Escondida y en segundo lugar la división de Coelco de Chuquicamata. Proyectos que presentan un gran número de instrumentos. En el caso de minera escondida, no solamente está regulada por resoluciones de calificación ambiental, sino que también por otros instrumentos normativos, específicamente normas de emisión, ¿ya? Resoluciones que ha dictado la Superintendencia del Medio Ambiente y otros instrumentos. En el caso de Chuquicamata, también, ¿ya? Ha estado regulado no solamente por el ROCEA, sino que también por otros instrumentos, como por ejemplo planes de prevención y descontaminación ambiental. ¿Cuál es la complejidad o el desafío que nosotros vemos y que por lo mismo queríamos generar esta clase? Es que, por ejemplo, hoy día tenemos proyectos con más de 69 resoluciones de calificación ambiental o más de 50 resoluciones de calificación ambiental, que regulan partes y obras de los proyectos mineros. Y esa situación genera un escenario de alta complejidad, tanto desde el punto de vista de la evaluación de los proyectos como de la gestión del cumplimiento ambiental. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de esta clase, como comentábamos, es poder presentarles cuáles son hoy día los desafíos que enfrentan específicamente los proyectos en estas dos materias. Y por lo tanto, hoy día lo que vamos a estar focalizando en el siguiente bloque no solamente es relevar esta complejidad, sino también mostrarles a ustedes cuáles pueden ser como la oportunidad o los mecanismos que tienen que desarrollar las empresas para poder centrarse en estos desafíos. ¿Y por qué? Porque entendemos que hoy día existe en nuestro país un incremento en el número de instrumentos que están regulando los diferentes proyectos, tanto mineros como otros. Y por lo tanto, obviamente necesitamos poder entregar las herramientas para poder identificar cómo se deben manejar y gestionar estos proyectos. Esto es como modo de introducción y ahora Jordana se va a focalizar específicamente en abordar uno de los aspectos más importantes durante el proceso o el ciclo de vida de un proyecto minero, que es la etapa de evaluación ambiental. Posteriormente, yo me voy a focalizar específicamente en cuáles son los desafíos que hoy día presentan los proyectos mineros en la etapa de construcción y operación, pero principalmente focalizado en el cumplimiento normativo. Así que, Jordana, te dejo ahora para que tú puedas comentar los desafíos de la evaluación de impacto ambiental. Está silenciada, Yasmin. Estoy silenciado. Ah, ya, ya está. Bueno, igual estaba esperando que me cambiaras la slide, así que perfecto. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos, buenas tardes ya. Como les contó Iván, nosotros les queremos contar un poco de los desafíos y dentro de desafíos asociados a la evaluación de impacto ambiental y a la gestión del cumplimiento ambiental. Eh, en esta oportunidad, un poco más centrado en lo que es resoluciones de calificación ambiental, que es para lo que está establecido el sistema de evaluación de impacto ambiental y en lo que se concentra la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y en esto entonces yo me voy a centrar en cuáles son los desafíos a propósito del sistema de evaluación de impacto ambiental y específicamente en dos de estos desafíos. Estamos hablando de principales desafíos porque pueden haber muchos más, pero
pero nos referimos en el fondo a cuáles son aquellos eh, que preocupan más a los consultores, a los titulares en el día a día a propósito de la evaluación de impacto ambiental y a los servicios públicos también y organismos sectoriales que intervienen en la evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Ahora, dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento reglado, ¿cierto? Hay un plazo establecido, un plazo legal, dentro del cual la autoridad administrativa, que es la comisión de evaluación o el director ejecutivo de los proyectos interregionales, tienen para dictar la resolución de calificación ambiental. Dentro de este proceso hay una serie de etapas, que es consultas u observaciones por parte de los organismos sectoriales a los titulares del proyecto cuando lo presentan. Hay participación ciudadana en el caso de los estudios de impacto ambiental y en el caso de las declaraciones cuando se cumplen ciertos requisitos, que es solicitud de la ciudadanía, que cumple con ciertos requisitos que establece el reglamento. Eh, También hay una etapa de informe consolidado de evaluación del SEA, donde va consolidando todos estos informes y observaciones de los servicios, cómo va respondiendo el titular, etcétera, y finalmente concluye con una resolución de calificación ambiental. Entonces, ahora, dentro de todo este marco y este procedimiento, que por tiempo obviamente uno ya no lo podemos explicar ahora, dentro de este marco se producen diferentes desafíos, ¿ya? Y el primero de estos es relacionado con la regulación existente en el fondo. Y esta regulación, más allá de la normativa asociada a la ley 19.300, que es la que rige el sistema de evaluación de impacto ambiental y su reglamento, está más bien relacionada con la cantidad de instructivos y guías que dicta el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, dentro del marco de este proceso de evaluación ambiental y para facilitar en el fondo la evaluación de los impactos ambientales, ¿ya? Y ahí, bueno, después Iván les va a comentar un poco cuál es la cantidad de estos documentos, pero que son alrededor de 150, ¿ya? Entonces, el primer desafío es poder aplicar todas estas diferentes instructivos, guías, documentos de criterios que se dictan para los diferentes componentes ambientales que son principalmente riesgo para la salud de la población, medio humano, recursos naturales, población protegida, áreas protegidas, paisaje, turismo, patrimonio cultural. ¿Ya? Entonces hay una multiplicidad de documentos y de criterios que aplicarlos en el día a día es bastante complejo y cada vez esto implica muchas más horas de consultores, muchas más horas de titulares, muchos mayores costos que antes y por lo tanto esa es como la principal o una de las principales complejidades relacionadas en la etapa de elaboración del proyecto. Después viene un segundo tema que está relacionado con la discrecionalidad administrativa, que yo lo voy a explicar después con ejemplos. Y la discrecionalidad está referida a, no es un sinónimo en el fondo de arbitrariedad de parte de la autoridad. Ya no es que la autoridad va a recibir un proyecto, va a identificar cuáles son los impactos ambientales y va a resolver de una determinada manera, estimando que no se justificó adecuadamente, por ejemplo, tal impacto significativo sin argumentar, sino que la discrecionalidad significa resolver por parte de la autoridad administrativa entre diferentes alternativas y elegir aquella alternativa que se adecue más al mérito del proceso, conforme a todos los antecedentes técnicos que se han presentado, conforme a todas las metodologías, cómo se han realizado las caracterizaciones, cómo se han justificado el descarte de impactos significativos, cómo se han establecido medidas de control o medidas de mitigación, compensación en el caso de los estudios de impacto ambiental, y en definitiva, en base a todo el mérito del proceso, que es muy extenso, muchas páginas, cientos de páginas, es que finalmente se va a resolver en base a una calificación favorable o desfavorable. Pero esta discrecionalidad tiene como, digamos, una complejidad, y que es en el fondo que no hay un estándar o es muy difícil estandarizar las decisiones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que hay impacto significativo, uno de los componentes ambientales es descartar el riesgo para la salud de la población en base a un descarte de impacto significativo para la salud de la población. Y en base a esto, uno establece o se establece legalmente normas de calidad, por ejemplo. Si hay superación de normas de calidad, más de un 100%, esto implica que la zona está saturada e implica que el proyecto eventualmente, con sus emisiones atmosféricas que contribuyen a esta situación de saturación, podría generar un impacto significativo. Y aquí entonces viene la duda de cuándo el impacto es significativo o no. Ya hay un documento de criterio del SEA que establece ciertos criterios, cuando los impactos se generan de 1 a 3 años, se consideran ciertos valores,
Pero eso es solo para el material particulado, ¿ya? No para otros contaminantes. Entonces, en el fondo, determinar cuándo hay un impacto significativo más allá de cierto umbral, eso, por ejemplo, es súper complejo, ¿ya? Por ejemplo, argumentos que se utilizan son, solamente estoy incorporando un 0,05% más de material particulado o de tal contaminante en la condición de saturación existente, por lo tanto, un 0,05 no es un impacto relevante. Y en base a eso se han descartado impactos significativos, ¿ya? Pero también, ¿qué pasa? Que si hay muchos proyectos que generan ese impacto, entonces a lo mejor deja de ser significativo si consideramos los impactos sinérgicos. Y esto no es algo que esté determinado, sino que se va a ir resolviendo caso a caso, ¿ya? Y puede también haber diferencias entre lo que pueda resolver una región u otra, aunque el intento de la administración, y por eso hay tantas guías, tantos documentos y tantos instructivos, la idea de la administración es que se vayan uniformando estos criterios a nivel nacional, pero en la práctica aún todavía es muy complejo, ¿ya? De que esto ocurra por la cantidad de proyectos que se están evaluando. Es imposible que, por ejemplo, la dirección ejecutiva tenga un control de la estandarización en todas las regiones, ¿ya? Otro problema o otro desafío está relacionado con los plazos. Y a esto me voy a referir después en las slides, así que no lo voy a comentar ahora. Y finalmente, o otro principal desafío es lo que ocurre en el caso de judicialización de proyectos, ¿ya? Cuando un proyecto se judicializa, esto implica dos cosas importantes. Una es el plazo que demora tramitarse judicialmente una acción de reclamación y segundo, la eventual variabilidad jurisprudencial, ¿ya? Hay criterios en el fondo que un tribunal puede resolver de una manera, sobre todo lo que se conoce como invalidación impropia, invalidación propiamente tal, ha sido bueno, esto es un tema, una discusión jurídica que lleva años, y en algunos tribunales se resuelve de una manera, en otros de otra. En la Corte Suprema dependía de la integración de la sala de cómo se iba a resolver y eso determinaba en definitiva si el proyecto iba a ser rechazado o no. Entonces, la variabilidad según la integración de la sala, según el tribunal que toque conocer del asunto, es una complejidad que se relaciona con la judicialización de los proyectos. Ahora, el porcentaje de proyectos judicializados es muy bajo. Ya hace unos años atrás yo calculé cuántos eran y, por ejemplo, era como el 2% de los proyectos, 1,5 por ahí, se judicializaba. ¿Ya? Hoy no sé cuál es ese porcentaje, pero sigue siendo un porcentaje bajo. Y por otro lado, los plazos, lo relacionado con la judicialización, otro problema que genera es cuánto se demora hasta resolver esta acción de reclamación. O sea, primero tenemos que hay una instancia administrativa, ya se reclama de la RCA ante el director ejecutivo o ante el comité de ministros en la regulación actual, que es lo que se quiere eliminar por el proyecto de ley en trámite. Pero actualmente entonces se reclama ante el director ejecutivo y luego y ante el comité de ministros cuando es un estudio de impacto ambiental. Ya, esto puede demorar 2 años en resolverse, un año en el caso de las declaraciones, 8 meses quizás, de repente menos, pero puede llegar a durar eso, el tiempo de resolución. Hay indicadores, por lo tanto, lo normal es que vaya a ser en un menor plazo, pero podría ser más. Y en el caso del comité de ministros ya los tiempos son bastante más extensos. Pero después viene la etapa de judicialización, además. Y ahí pueden ser 2 años en sede tribunal ambiental, 1 año y medio tal vez. Después tenemos 2 años más en la Corte Suprema y esto considerando que haya una sola acción que se interpuso respecto a un proyecto, porque puede ser que después se interponga otra acción que está relacionada con la invalidación y que hay un plazo de 2 años para presentar una solicitud de invalidación, luego se judicializa y ahí podríamos estar hablando de que una resolución de calificación ambiental puede estar firme a los 6 años desde que se dicta, ¿ya? Entonces, esto también genera un poco de incerteza. Hoy día con el proyecto de ley al menos se quiere reducir la incerteza respecto de la invalidación que permite impugnar proyectos incluso pasados 2 años desde que se dicta la RCA. Iván, tú querías decir algo, ¿cierto? ¿Te escuché? No, no hay ¿No? problema. Ya. No. Ya, perfecto. Cuando quieras ahí aprovechar de comentar algo, feliz. Bueno, si sigues a la siguiente slide, por favor. Ya. Y ahora en lo relativo a los plazos.
Bueno, la idea es que todas estas cosas nosotros las vayamos comentando con detalle con Iván luego en el diplomado. Ya esto es como, por ejemplo, los principales desafíos. Nosotros en la primera clase mencionamos los desafíos y la idea es ir abordando cada uno de estos temas en detalle, componentes ambientales, cómo se resuelven los casos, herramientas, etc. Y bueno, si puedes hacer clic de nuevo en todas las slides, dos clics para que se termine de... Ah, Ah, no, ya, ok. no importa, no salió el video. Esa Ujú. imagen de abajo era un video, pero no importa. Eh, ya, en cuanto a los plazos, por ejemplo, ese es otro desafío porque los plazos de tramitación de los proyectos son extensos. Ahora, no es que la administración se demore en resolver, no es que los organismos sectoriales se demoren en presentar sus servicios, o sea, sus observaciones y en emitir sus pronunciamientos, sino que lo que ocurre, que se pueden demorar también, pero la evaluación sigue, o sea, no se les está esperando indefinidamente a los organismos sectoriales para que se pronuncien. Entonces, la administración este procedimiento del CIAS va siguiendo su curso conforme a lo que establece la normativa de cumplimiento de las distintas etapas, ¿ya? Pero los plazos son extensos por otro motivo en el fondo, y que es cuánto se demora el titular en responder a las observaciones de los servicios y del CEA, y por lo tanto cuánto se demora en presentar su adenda, que es el instrumento a través del cual el titular va haciéndose cargo de cada una de estas observaciones. ¿Ya? Y ese es el plazo que está aquí con verde, porque el titular va pidiendo suspensión para poder cumplir con todos los requerimientos que les va pidiendo tanto el SEA como los organismos sectoriales. Y para poder cumplir es que tiene que pedir la suspensión. Entonces, finalmente los plazos son de aproximadamente, bueno, 70 días acá aparecen en lo que es administración, 77, etcétera, para las declaraciones de impacto ambiental, pero son 229 plazos, 229 días asociado al plazo que se demora el titular en dar respuesta a las observaciones, a las suspensiones que pide el titular. Ya, entonces, finalmente, una declaración de impacto ambiental se termina demorando un año, en promedio, puede ser menos también, pero el promedio es ese. Entonces ahora cada vez que se habla como de, bueno, el proyecto de ley que viene a reducir o tiende a que los procedimientos de evaluación ambiental sean más expeditos, establece algunas mejoras, pero este problema, este gran problema no es el que está solucionado con el proyecto de ley. Entonces, no necesariamente vamos a tener en el futuro y ahora en lo inmediato procedimientos de evaluación ambiental más expeditos o más rápidos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que analizar es por qué hay tantos plazos de suspensión. Y uno les puede contar, Iván y yo, por ejemplo, desde nuestra experiencia, qué es lo que ocurre. Mm. ¿Ya? Ocurre que van habiendo modificaciones de proyecto a medida que se va avanzando en la evaluación ambiental y el titular cambia ciertas cosas, falta información y eso es efectivo, pero a veces también los organismos piden información adicional de la que se debe porque no confían en lo que se está presentando por el titular. Por ejemplo, el titular dice, yo hice las dos campañas que me pide el documento de criterio y CONAF le dice sí, pero, o el SAC le dice sí, pero yo sé que hay tal especie, tal animal que está en categoría de conservación en esa área de influencia y que tú no la viste. Pero resulta que el titular cumplió con las dos campañas y cumplió con toda la metodología y tiene que igual esperar a la siguiente primavera, un año más puede ser, para volver a hacer la campaña. Entonces, puede ser de parte del titular, de parte de los servicios, factores diversos que pueden contribuir en el fondo a que este plazo, esto que aparece acá en verde, sea tan extenso. Iván, no sé si aquí tú quieres comentar algo Mm. de tu experiencia. No, yo creo que concuerdo contigo, y aquí hay un gran desafío de cómo poder ir presentando proyectos que sean más robustos en el sentido y que al final también puedan dar respuesta a los diferentes como criterios que se han ido adoptando por los distintos servicios. Y concuerdo contigo que el gran desafío hoy día es que se han dictado muchas guías, muchos criterios y que todavía se está en un proceso de implementación de esas guías y esos criterios y todavía falta una estandarización de cómo se aplican. Entonces también eso obviamente va generando que muchas veces los proyectos que se van presentando se vayan retrasando, que es un Sí, desafío. gracias. Si puedes Oye, continuar con la... Bueno, y en el caso de los estudios ya los plazos son mucho mayores. Ya aquí nada más que comentar que pueden ser 3 años de tramitación en un estudio de impacto ambiental. Y ahí, bueno, están en las demás. Estas son estadísticas del CEA, así que estadísticas reales. Iván, si quieres continuar. por supuesto.
Ya, entonces, bueno, acá es un poco anticipar o sea, es lo mismo que ya les anticipé por qué entonces los tiempos de tramitación son tan extensos y en el fondo esto se debe, como ya les comentaba, puede ser cambio en el proyecto por parte de los titulares. Muchas veces se tienen indicadores internos en las organizaciones y necesitan presentar el proyecto en tal plazo y eso implica que a veces no está toda la información completa, pero está lo básico para que no me declaren un término anticipado, que es una de las facultades que tiene el SEA también cuando falta información relevante o esencial. Y bueno, se analizan todos los antecedentes, no se advierte un riesgo de término anticipado y se presentan sin toda la información completa, pero después se va solicitando y eso puede implicar que el titular tenga que pedir una suspensión igual bastante extensa para poder cumplir con todos estos requerimientos. O sea, tiene que cotizar a lo mejor en las consultoras de nuevo tal informe metodológico. Esto tiene un plazo de cumplimiento que puede ser un mes y medio, después viene otra adenda y puede ser que tengan que complementar, y así ocurre, y se van actualizando las caracterizaciones porque tenían algún defecto, y eso ya suma otro mes y medio más, y así es como va en el fondo demorándose el proceso. Eh, y bueno, también lo que les comentaba de que también en ocasiones se solicita información que va más allá de las guías, va más allá de los documentos de criterio, de las posibilidades, por ejemplo, casos del Consejo de Monumentos Nacionales, que se realiza una prospección visual en un determinado lugar que cumple con los requisitos que establecen los documentos de la guía del Consejo de Monumentos Nacionales y hay visibilidad, por ejemplo, normal y por lo tanto se hace la prospección de acuerdo a tal metodología. Y después el consejo dice no, porque ahí habían unos matorrales, para mí la visualización no es normal, es baja, por lo tanto tienes que hacer sondaje. Y resulta que no es lo que dice el documento. Y ya no se puede volver a entrar a ese predio porque ya no se cuenta con autorización y el titular ahí queda frenado, por ejemplo. ¿Ya? O sea, hay un freno y no sabes cómo cumplir, tienes que tener acuerdo de nuevo con el titular y eso te puede retrasar. Y esos son factores que van en el fondo enlenteciendo el proceso de evaluación ambiental. Y ahí va, sí, continúa. Y bueno, por otro lado, también eso es en cuanto a los plazos y por qué son tan extensos en su duración, pero también hay otro desafío que se relaciona con los resultados no exitosos de la presentación de proyecto y que yo después en las otras slides les voy a comentar cuáles son estas cifras, ¿ya? En el fondo ya primero presento un proyecto, tengo esta complicación de cómo lo voy a elaborar, cumplir con todos los documentos, las guías del SEA, tengo este problema de los plazos, etcétera. Pero además hay otras dificultades que son relacionadas con la discrecionalidad administrativa, eso de que yo les explicaba de cómo en el fondo el SEA va resolviendo en base a criterios técnicos. Y ¿Y qué es lo más importante en el fondo de cuando se va dando este proceso de evaluación ambiental? De cuando yo voy presentando esta información que me van pidiendo a lo mejor de manera fraccionada durante el proceso de evaluación. Lo importante es ser muy claro en la presentación de la información, ¿ya? Porque hay muchos proyectos que se caen y que no son pocos, vamos a ver ahora, que se caen precisamente no porque no haya información, sino por cómo ha sido presentada y cómo ha sido justificada y explicada. Es decir, hay un problema incluso con la redacción de los proyectos. Y una redacción es tan importante que te puede determinar qué proyecto se retrasa. Entonces yo aquí, por ejemplo, les dejé, eh, les dejé un caso en el caso de una araña que estaba en una especie en categoría de conservación, proyecto de 100 hectáreas, y bueno, había que relocalizar esta especie. Y resulta que el titular, bueno, se presentaron como los organismos empezaron a pronunciarse de manera inconforme hasta el final del proceso. Ya este proyecto se presentó 5 veces al sistema de evaluación de impacto ambiental. 4 veces fue desistido porque lo iban a rechazar y finalmente termina con una RCA. Y cuando termina con la RCA, eh, casi se rechazó nuevamente porque estos organismos se pronunciaban inconforme, el SAC, Medio Ambiente, etcétera. ¿Y qué era lo que había pasado? Es que la información estaba muy dispersa y tampoco se habían ofrecido condiciones y exigencias que podía cumplir el titular después. Iván, si continúa. Entonces lo que se hizo fue explicarle al SEA dónde estaba la información en diferentes partes del proceso de evaluación ambiental
se admitió el error, ya, porque es un error del titular también de uno no presentar la información de manera ordenada, se ofrecen condiciones, exigencias y finalmente el proyecto tuvo un resultado exitoso y que era lo lógico porque en realidad la información estaba, pero estaba demasiado escondida, desordenada y todo eso. Y habían contradicciones de palabras, bueno. Iván, si continúa. Y bueno, con esto ya casi voy a terminar. ¿Cuáles son los resultados de los proyectos no exitosos y los exitosos en el fondo? Acá hice contabilicé en el fondo cuáles son los, considerando la información del SEA, cuáles son los resultados de los últimos 2 años y de los últimos 5. Y con esto podemos ver que en el fondo el 60%, casi el 60% de los proyectos fueron aprobados en los últimos 5 años, ¿ya? Y en cambio, solo un 40, o sea, solo un 40 de los otros proyectos no han sido exitosos de los que fueron presentados, sea por términos anticipados, sea por rechazo, inadmisión a trámite, etcétera. Entonces no es una cantidad menor la de proyectos que no tienen éxito en el proceso de evaluación ambiental. Ahora, rechazados son solamente 9 mineros y 70 para toda tipología, que es el 13%, y también el 13% para los mineros. Pero si consideramos todos los que no han tenido éxito, es un 40%, que es una cifra bastante alta. Iván, si continúa. Continúa nomás a la siguiente. Y en los últimos 2 años las cifras son bastante similares, 60-40%, y eso sí que los rechazos disminuyen al 1,5 y al 2% en el caso de los proyectos de toda tipología. Ya van. Ahora, los desistimientos. Hay muchos proyectos que se desisten y esto también en el fondo son, por ejemplo, en las cifras anteriores nosotros sacamos los desistimientos. Estamos hablando de no calificados, no admitidos a trámite, rechazados. Pero hay muchos proyectos que son desistidos y que estos se anticipan a una resolución de calificación ambiental desfavorable o a un término anticipado o incluso a una inadmisibilidad, ¿ya? Y estos tampoco son pocos, es un 20% en los últimos 5 años, 20% para proyectos mineros y 21% para toda tipología. Ya va. Y para los últimos 2 años las cifras son un poquito menores, 15% para los mineros y 14% para toda tipología. Y bueno, lo que sí es importante, que el porcentaje de inversión aprobada en el caso de los proyectos mineros, que eran en las slides anteriores, sí es muy superior al porcentaje de inversión de proyectos no exitosos en su resultado. Ya ahí van. Y bueno, términos anticipados se deben a documentos, a criterios técnicos, diferentes criterios técnicos, como les decía, por ejemplo, el SEA tiene que resolver en base a una u otra alternativa cómo fue la prospección arqueológica, cómo se determinó la afectación de recursos hídricos, qué se consideró para el flora y fauna, etcétera. Y ahí yo les pongo 2 ejemplos, que ahora por tiempo no los voy a explicar, pero en el fondo hay una dificultad para determinar cuándo hay un término anticipado o no. ¿Ya? Esto es muy relativo, va a depender de la región, determinar cuándo no puede ser subsanada la información y amerita un término anticipado es súper difícil en la práctica de poder determinar. Y ahí van. Y en el caso de los rechazos, lo mismo, se debe mucho, hay que aplicar mucho lo que es fundamentación técnica, ¿ya? Y por lo tanto el criterio discrecional de la administración es súper complejo también de poder ir determinando cuándo un impacto es significativo. Y bueno, también hay algunos casos, motivos que no son técnicos, como es el caso de la continuidad operacional del soldado fase quinta, que en este caso se había recomendado aprobar por el CEA el proyecto y después por la Comisión de Evaluación sin decir ninguna justificación se recomendó, o sea, se rechazó finalmente el proyecto, ¿ya? Y aquí era un tema asociado con calidad del aire, pero sin ningún tipo de fundamento técnico finalmente se rechaza y se contradice lo que dice el CEA. Misma situación que ha pasado con Dominga, que por eso no son casos representativos, pero pueden ocurrir y que en el fondo por motivos no técnicos también se resuelve en rechazos de proyecto y puede contribuir en un resultado no exitoso. Llevan. Y entonces, los motivos de proyectos finalizados sin éxito pueden ser: no se acreditó el cumplimiento de normativa ambiental aplicable, que es una causa legal, no se acredita descarte de impacto significativo, pero también están relacionados con la potestad discrecional de la administración y eventualmente pueden haber motivos no técnicos, como estos últimos que yo comenté. Ya van.
Y finalmente, si algo podría cambiar con el proyecto de ley, bueno, se elimina la comisión de evaluación, se elimina el comité de ministros, eso es lo que se pretende hacer. Hay diferentes cambios que se realizan en cuanto a plazos, se elimina la invalidación, todo eso contribuye a hacer más expedito el proceso de evaluación, a eliminar factores políticos, pero sin duda que no es lo que va a permitir agilizar los procesos de evaluación, considerando lo que yo les comenté antes en estas suspensiones, que es el factor más importante por el cual un proceso de evaluación ambiental es largo. Y la estandarización de los criterios y cómo se aborda la potestad discrecional también es un tema súper relevante y que se manifiesta en la cantidad de rechazos también, o sea, no de rechazos, sino que proyectos que no terminan con una calificación favorable. Ya, Iván, termino. ¿Algo más, Jordana? Muchas gracias. No, te voy a dar la palabra para que tú puedas continuar porque estamos así como justos en el tiempo. Así que, bueno, Súper. eso, Bueno, y tomando continúa. también un poco las palabras de Jordana, planteó ahí uno de los principales desafíos que vemos en el proceso de evaluación de impacto ambiental, es hacerse cargo de toda la normativa que constantemente está dictándose por distintos organismos, y específicamente en medio ambiente. Entonces también, sabiendo que la mayoría de los que trabajan en minería conocen muy bien lo que pasa con sus licencias ambientales y RCA, quisimos también comentarles que nosotros vemos un desafío en la gestión del cumplimiento, pero principalmente el cumplimiento normativo, en todos aquellos instrumentos que son diferentes a lo que es la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Y en ese contexto lo que podemos comentar y lo que estamos viendo y el análisis que hemos estado trabajando con Jordana es que hemos visto que con el paso del tiempo eh, los proyectos se están viendo enfrentados a un gran número de nuevas exigencias, ¿ya? Y nosotros esto hemos denominado como las oleadas de dictaciones de normativas, ¿ya? Y leyes ambientales. Acá no solamente nos vamos a focalizar en lo que son leyes o principales documentos que vinculan tanto el proceso de evaluación de impacto ambiental como también regulan los proyectos. Y lo que hemos estado dando cuenta que en los últimos años, específicamente desde el año 2012 en adelante, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, con la creación, también con el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, se han estado dictando muchas leyes y a la vez se han estado dictando muchas normativas y muchos instructivos y guías. Y eso obviamente hace y dificulta ya lo que es la gestión del cumplimiento ambiental de distintos proyectos. Caso emblemático que en los últimos años, entre el 2015 y el 2025, se dictaron 9 leyes ambientales, ¿ya? Una situación excepcional que no había ocurrido en nuestro país y que obviamente nos plantea un desafío para todos aquellos que trabajamos en gestión de cumplimiento ambiental, así como también en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que con el paso del tiempo, cada vez el sistema se está volviendo más complejo de abordar y gestionar. Y obviamente lo que buscamos nosotros con el diplomado es poder entregarle a ustedes herramientas para poder, en primer lugar, entender esta situación y también poder generar estrategias para el abordaje de esto. Pero el problema no es que esto está paralizado, sino que esto es un proceso que constantemente se está desarrollando en materia de instrumentos normativos, ¿ya? De un trabajo que se realizó de análisis que determinó cuántos eran los instrumentos que se estaban desarrollando en materia ambiental. Se pudo determinar que entre el año 2022 y el 2025, al menos 105 instrumentos, entre los cuales normas de emisión, normas de calidad u otros, se estaban discutiendo. Y eso obviamente hace que el sistema se vaya volviendo cada vez más complejo. ¿Quiénes son los que principalmente están trabajando en el desarrollo de esta normativa? Principalmente son el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y también otros organismos que acompañan a esto, tanto los procesos de evaluación de impacto ambiental como también posteriormente los procesos de fiscalización. Como les comentaba Jordana, una de las cosas que más nos ha preocupado a nosotros y que por lo mismo lo hemos analizado es, por ejemplo, el número de exigencias que han estado dictando, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. La Jordana les comentaba que hoy día estamos llegando casi a los 150 instrumentos, en el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, de carácter ambiental que ha dictado, ¿ya? Para que todos tengan en consideración, hasta mitad de enero de este año, habían 67 guías, ¿ya? de apoyo al proceso de evaluación de impacto ambiental que se han dictado, 27 criterios y 50 instructivos, ¿ya? Lo que conlleva, como les comentábamos, a cerca de 150 instrumentos, que una empresa o un proyecto que quiere desarrollar una iniciativa potencialmente debería estar analizando para poder presentar un proyecto que sea exitoso.
Y una vez que obtiene esa resolución de calificación ambiental, para poder operar ese proyecto, tiene que tener en consideración las distintas instrucciones que está dictando, por ejemplo, la superintendencia. Y la superintendencia entre el 2013 y el 2025 ha dictado más de 208 instrucciones de carácter general que regulan aspectos tanto de la operación como el desarrollo de los proyectos. Entonces, claro, esto es un desafío. Y en el caso de la minería, es un desafío mayor. Acá también hicimos una investigación de todos los instrumentos normativos dictados en el año 2025 que le podrían aplicar a un proyecto minero, específicamente de cobre, y detectamos que cerca de 70 instrumentos, ¿ya?, podrían estar aplicándole a un proyecto, entre los cuales están, por ejemplo, decreto supremo, ¿ya?, instructivo, leyes, ¿ya?, o resoluciones de distintos servicios públicos. Y solamente para que tengan como dato, durante enero del 2026 se han dictado 16 actos administrativos que también podrían estar regulando proyectos mineros y que obviamente hay que entender que esto se está volviendo cada día más complejo. Dentro de algunos ejemplos, ahí pusimos un listado de los decretos que, por ejemplo, le podrían estar aplicando a un proyecto minero en el año 25 y también ahí pusimos un listado de algunos instrumentos que también le podrían estar aplicando a un proyecto minero que fueron dictados recientemente, ¿ya? Es decir, durante el mes de enero, lo que llevamos, se han dictado 4 decretos que potencialmente podrían aplicar. Y eso obviamente lo que estamos, por lo menos, revisando con Jordana, que vemos que cada vez el sistema se está volviendo de una mayor complejidad. Y eso todos los profesionales que trabajamos en esta materia tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque vemos que hay un desafío, tanto en lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental como en la gestión del cumplimiento. Sabemos que el entorno regulatorio cada vez se va a volver más complejo. Proyectos tienen cada vez más resolución y calificación ambiental, como lo comentábamos al principio. Se van a dictar más normativas y lo más probable es que se vayan a dictar más guías de evaluación o criterios de evaluación ambiental. Y obviamente, si los equipos no se están formando o no se están capacitando en estas materias, lo más probable es que tengan problemática o presenten algunos problemas si están presentando proyectos de evaluación ambiental o también si les toca gestionar el cumplimiento ambiental de los proyectos en operación. ¿Cuál es la evolución que nosotros vemos? Hoy día lo que estamos dándonos cuenta, por lo menos del trabajo que realizamos con Jordana, es que en los primeros años los proyectos se han preocupado en una primera instancia de lo que eran las RCA y los permisos. Actualmente ya los proyectos han ido evolucionando porque han ido controlando lo que son esta gestión y han ido avanzando en lo que es la normativa nacional. Pero también hay que tener presente que los próximos desafíos, sobre todo lo que conlleva a la exportación de minerales hacia el futuro, está también vinculado a los estándares internacionales. Entonces, estos son como desafíos que se tienen que considerar que van a ir paso a paso. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para desarrollar una mejor gestión del cumplimiento ambiental? En primer lugar, trabajar en lo que es la cultura del cumplimiento, avanzar en los compromisos transversales de la organización, tanto desde la alta dirección hasta todos los colaboradores, trabajar en lo que es la capacitación y formación constante. Por eso es un poco la invitación a ustedes también a que sean parte del diplomado, ya que nosotros vemos que en la medida que se vayan formando y se vayan capacitando, van a poder ir reconociendo estos desafíos que está presentando por lo menos lo que es la gestión de proyectos mineros. También otra de las recomendaciones, el, no con- el contar hoy día con herramientas de gestión es fundamental, ¿ya? Si las empresas o las organizaciones no cuentan con estas herramientas, se hace mucho más dificultoso avanzar en buenos procesos tanto de evaluación de impacto ambiental como también de gestión y cumplimiento ambiental. Y también el uso de la tecnología. Yo creo que hoy día la irrupción de la tecnología es un aliado en estos aspectos, por lo cual también la invitación y aspectos que vemos en el diplomado también es el qué herramientas se pueden utilizar en el proceso de evaluación ambiental o en el proceso de gestión del cumplimiento. Y por último, también un aspecto que también siempre destacamos es que tiene que haber una lógica de control permanente, donde cada empresa tiene que tener en consideración que si no controla cada uno de estos aspectos, si no está monitoreando constantemente cuáles son las normativas o cuáles son las normativas que se están discutiendo, es muy difícil avanzar en una mejor gestión, ¿ya? Y eso es otro de los temas que por lo menos nosotros recomendamos, así como también el contar con apoyo externo. Acá les mostramos una pincelada de cuáles son algunos desafíos que nosotros vemos y obviamente es imposible poder conocerlos todos, por lo cual obviamente se hace también necesario poder contar con
apoyo de especialistas en esta materia. ¿Mm? Y por último, estas son nuestras conclusiones que queríamos por lo menos resaltar. Tener Puede presente hacer que... clic. Disculpa, Ah, continúan. ahí hice el clic. Sí. Eh, bueno, aquí uno de los temas que conversamos. Yo creo que hoy día nos vemos un escenario súper favorable para nuestro país. Estamos con precio histórico del cobre y tenemos que tener presente que viene una inversión muy importante hacia el 2035. Ya casi el 90% de toda la inversión que está proyectada va a estar vinculado a la minería del cobre. Y hay que tener presente que la mayoría de esa inversión va a estar vinculada a proyectos existentes, por lo cual también hay desafíos, como lo hemos comentado, vinculados a cómo se van a poder mejorar y optimizar esos proyectos. Em, bueno, el mayor número de RCA asociado a la tipología I en proyectos mineros ocurrió hace varios años atrás, hace casi 10 años. Entonces, claro, lo que nosotros vemos con Jordana es que se va a venir ahora un periodo, lo más probable también, donde se van a estar aprobando muchos proyectos y por lo cual obviamente los equipos tienen que estar preparados. En el caso de las pertinencias, bueno, han salido una serie de instructivos que son muy importantes que ustedes los conozcan, que permiten y que establecen de mejor forma cómo es el procedimiento para poder hacer estas consultas a la autoridad. Hay un gran número de estas consultas que hoy día se están realizando y por lo tanto es importante que también ustedes conozcan y que puedan aplicar de buena forma el procedimiento asociado. En el caso del CIA, yo creo, Jordan, ahí, si tú queréis resaltar tus Sí, principales conclusiones. sí, en el caso del CDA, para mí la principal, en mi opinión, como el principal o lo más importante en el fondo es que los titulares eh, puedan abordar los proyectos de la manera más acuciosa posible, más ordenada, tener esta revisión de pares externos cuando se elabora un proyecto, en el fondo que una consultora lo elabore y lo revise un par externo o ellos mismos tengan un equipo, porque en el fondo hoy día es muy complejo poder elaborar estos proyectos, continuar su tramitación, que resulten con un resultado favorable. Y los más interesados al final son los titulares de que su proyecto tenga éxito. Entonces, si nos ponemos a esperar de que la administración de alguna manera continúe estandarizando criterios o que pase esto o que se dicte el proyecto de ley que reduce ciertos plazos, la verdad que al final los más interesados, o sea, todos los stakeholders estamos interesados en que los proyectos se ejecuten, que se aprueben, etcétera, incluso la autoridad administrativa, pero a quien le afecta de manera inmediata es a los titulares. Entonces yo creo que la proactividad es lo más importante en este punto y presentar proyectos completos y bien realizados. Y al final igual uno nota muchos errores cuando se presentan proyectos de la evaluación ambiental, por lo complejo que es evaluar los impactos ambientales. Es un tema Ujú. muy complejo. Y bueno, y por lo mismo, en este Eso. entorno regulatorio cada día más complejo, por lo mismo se requieren profesionales que estén constantemente formándose y capacitándose. Y eso es un poco la invitación a ustedes. Yo creo que el mayor desafío para todos que los que trabajamos en esta temática es hacernos cargo y ser capaces de poder analizar y comprender todo lo que está ocurriendo en materia de gestión ambiental. Y sin formación y sin capacitación es muy difícil, ¿ya? Y también, obviamente, lo que conversábamos, es súper importante generar alianzas en materia de apoyo estratégico, tanto en las etapas de evaluación como también en gestión de cumplimiento y se pueden generar alianzas tanto con la universidad, por ejemplo, en este caso la Escuela de Ingeniería, como también con algunos profesionales especialistas en esta materia. Y eso también, la invitación a ser parte del diplomado es poder conocer con qué personas se pueden relacionar, con qué personas se pueden vincular y poder perfeccionar sus conocimientos en estas dos materias que les planteamos acá. Eso es un poco la invitación a que sigan formando y capacitándose. Y para eso están cordialmente invitados a ser parte del diplomado en desarrollo sostenible en la industria minera, ¿ya? Que ahí después Fabricio les va a entregar más información asociado a el programa, el curso, el costo. Hay que Sí. aprovechar ahí una serie de Y bueno, beneficios que hoy día tiene el diplomado. y de hecho, bueno, esto es todo lo que está relacionado con la parte regulatoria que nosotros vemos con Iván, pero también está la parte más sobre indicadores de sostenibilidad, cómo medir la sostenibilidad de la organización. Eso es súper interesante, una clase que hace Álvaro Videla, y bueno, los otros profesores también, Felipe Sabando, Me han gustado Lagos David, también ahí. David Peters y David Peters, sí.
Exacto. Y con eso Ujú. cerramos. En ese cerrado. Bueno, muchas gracias por esta ponencia, profesores Jordana e Iván. Ahora, antes de pasar a revisar las preguntas que quedaron en el chat, me gustaría comentarle a todos los asistentes que en el mismo chat quedaron los datos del programa, del diplomado eh, al que hacía mención el profesor recién, y del equipo de admisión, para que puedan hacer todas las consultas que tengan con respecto al diplomado, a los valores. También les quiero comentar que hay un descuento por matrícula anticipada hasta el 31 de enero, de 30% de descuento en el valor total del programa, para que puedan consultar y hacer todas las averiguaciones con respecto a ello. Eh, con respecto a las preguntas, bueno, se había preguntado si se abordarán los permisos sectoriales mayores por rubro minero, y la profesora Jordana lo respondió a través del mismo chat, pero por si alguien no leyó, les comento que la profesora respondió: abordaremos permisos ambientales sectoriales con el profesor Arturo Farías, director regional de la región metropolitana del CEA, y plan de cierre de faenas mineras con el profesor Felipe Sabando. Además, David Sepúlveda preguntó posteriormente si la evolución del foco del cumplimiento es un supuesto o es que efectivamente existe consenso a que la reforma a la ley BGMA va a introducir este paradigma, profesores. Iván, no sé si tú quieres comentar algo de eso Yo o creo comento. que, Dale. coméntalo tú y después lo cierro yo, porque lo hemos conversado ya este tema varias veces. Sí, no, o sea, lo que es la reforma a la ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, está enfocada en el sistema de evaluación de impacto ambiental más que en el foco al cumplimiento. Ya eso está relacionado con la reforma a la Ley 20.417 de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, lo que hace voy a contestar por lo que es la Ley 19.300 que preguntas ahí. Eso se refiere, bueno, eliminan las comisiones de evaluación que yo comentaba, eliminan el comité de ministros, por ejemplo, se establecen también plazos acotados para la resolución de recursos, que es, por ejemplo, el recurso respecto del, ¿cómo se llama? El recurso que resuelve el director ejecutivo es de 2 meses y 4 meses para los estudios de impacto ambiental, plazo que antes no estaba establecido, entonces tiende a agilizar un poco los procesos y esa es como el foco de esta modificación de este proyecto de ley, ¿ya? Establece un efecto vinculante para las consultas de pertinencia, que evita esta incerteza que genera a veces tener consultas de pertinencia que no son vinculantes, pero que yo cito al SMA para decir que estoy cumpliendo acorde a mi resolución de calificación ambiental. Eh, entonces, ese es como el foco de esa ley, ¿ya? Agilizar, pero en realidad no agiliza mucho, en mi opinión, porque el problema está con los plazos que yo les comentaba, ¿ya? Pero ese es el Mm. foco de esa ley. Lo que es incentivo al cumplimiento sería la ley 20.417, que ahí van, si tú Sí. quieres comentar. Yo yo como de mi perspectiva, yo creo que la ley busca dotar de más elementos a la superintendencia, pero no soluciona el problema raíz que tenemos hoy día con la gestión del cumplimiento de los proyectos, que es la gran cantidad de instrumentos que se tienen que estar como controlando y regulando. Hay que tener en consideración que este modelo que tenemos en Chile es como único. En otros países no se da esta situación de que un proyecto minero tiene 70 licencias ambientales. ¿Ya? En otros países se mantiene una licencia y se va actualizando por etapa. Es decir, yo tengo la licencia para la etapa de construcción. Una vez que termina la etapa de construcción, vamos a la etapa de operación y se mantiene una licencia ambiental. ¿Ya? Y lo que hace más fácil tanto el control interno de la compañía como también del ente fiscalizador. Pero este modelo donde tú tienes muchas licencias ambientales y que además se van sumando muchas normativas, muchas instrucciones, mucha regulación, yo creo que no creo que la ley lo vaya a resolver. ¿Ya? Y por lo tanto yo creo que es un tema que se tiene que analizar y que se tiene que proyectar. No lo abordamos acá, pero en la clase, por ejemplo, vemos dos casos, dos proyectos mineros que nosotros hemos sacado la estadística que tienen más o menos 2,5 RCA por año, ya que están sacando 2,5 RCA, y que si uno lo proyecta en su vida útil, ese proyecto cuando termine su vida útil va a tener 150 RCA. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira esas situaciones, de decir 150 RCA tiene más de cerca de 200 pertinencias,
y le aplica unas cerca de 200 normativas, tú decís, claro, el sistema de gestión de cumplimiento no se está simplificando, sino que se está complejizando. Entonces nosotros hablamos como de la avalancha del cumplimiento normativo. ¿Ya? Entonces creo que hay un desafío. Por lo mismo nosotros en las clases con Giordano analizamos esto con datos, con información, un poco para poder también generar este pensamiento analítico en en los profesionales y también poder consensuar cómo vamos a buscar oportunidades de mejora. ¿Ya? Eso de mi Sí. punto de vista. Perfecto. Bueno, antes de terminar, también me gustaría comentarle a todos los asistentes y participantes que esta masterclass está siendo grabada y dentro de los próximos días les va a llegar una carta al correo con el cual se inscribieron, donde podrán acceder al enlace con la masterclass ya publicada como video para poder verla nuevamente y revisarla de manera íntegra. Al igual, de la misma forma, esta carta va a tener la información de nuestras redes sociales y de nuestro equipo de admisión para que puedan seguirnos y hacer todas las consultas que consideren pertinentes, principalmente con respecto a este programa. Por último, me gustaría preguntarle a los profesores Giordano y Iván si tienen algún último comentario de cierre, considerando que no hay más preguntas en el chat. Por mi lado, no agradecerles la participación, las preguntas en el chat, la asistencia. Así que agradecerles a todos y a la universidad y al diplomado por esta instancia. No, y también agradecer a todos los participantes. Es bueno también poder reunirse, juntarse a conversar estos temas, a la Jordana también a preparar la presentación y al equipo de la Bien. Universidad Católica por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, Iván. También a ti. Que estén muy bien. Perfecto. Que estén muy Muchas bien todos, que gracias. tengan excelente tarde. Sí, Eso. nos Muchas Chao. vemos. gracias, profesores, a todos quienes nos acompañaron y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Chao. Chao.